De acuerdo con ellos, porque creo que da respuesta a las interrogantes que plantean. Creo sinceramente que la idea del libro, mi concepción de esto es revestir la vida política de espíritu. Porque realmente la política, Manuel ya hace una interpretación de lo que dice Freddy, está por los suelos la concepción que tenemos de la política. O sea que el concepto de la política, etimológicamente, ha perdido completamente el vestido de espíritu. Y aquí vamos con la situación del paradigma, de romper el paradigma entre fe y política. Nos han vendido la historia, nos han vendido la idea de que religión y política no es lo mismo, que están separados. Y religión y política es lo mismo. Es una forma de manejar, de dirigir a la sociedad. Desde tiempos de las reformas liberales nos venden la idea de que hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Y no es cierto. La Iglesia y el Estado siempre han estado coludidos para servir intereses de clase, de una clase dominante. Y siempre ha habido una teología de la dominación, que es la que prevalece en las iglesias. Y ahora hay una teología de la liberación. Siempre ha habido una teología de la liberación, que no se había conocido, que no se había planteado, que no se había divulgado como ahora. Esa es la realidad. ¿Estamos por la dominación o estamos por la liberación? Desde la perspectiva materialista de la historia, lo que determina la cultura, la ciencia, la tecnología, la religión, el arte, es la economía. Por esa razón tenemos que estar muy pendientes de que política y fe tiene que quedar muy claro que es un paradigma que hay que romper. Yo creo que mi vida política tiene que estar vinculada con el espíritu de la naturaleza, con mi espíritu de fraternidad, de hermandad, de solidaridad. De lo contrario, no es política. Política, lo común, política, la ciudad, política, etimológicamente como se interpreta la palabra política. Ese es el espíritu que hay que rescatar y hay que proponer. Y naturalmente que el tiempo histórico es imposible de abrir sin nuestra libertad de conciencia. Me parece que no hay libertad de conciencia. Cuando alguien piensa que no hay remedio para este sistema, que este sistema está acabado, como decía Paulita, ¿cómo es? Resignarse. Y no hay peor programa de la religión que es la resignación. Uno de los factores religiosos para la dominación es la resignación. Muchos compañeros de la izquierda, que existe izquierda y existe derecha, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae el socialismo real, pierden completamente la expectativa, pierden completamente el proyecto de vida que se habían planeado. En realidad, el llamado socialismo real fue un experimento. Tenemos que verlo así históricamente, un experimento que estuvo allá, y el desarrollo cultural que hubo en la Unión Soviética permitió que pacíficamente se transformara. ¿Cómo no se transforma el capitalismo? No, porque no hay cultura, porque no hay dignidad. Entonces hay valores que se desarrollaron en el proyecto socialista de la Unión Soviética que nunca se han podido desarrollar en el capitalismo. Entonces, frente a la polaridad negativa de este momento histórico, frente a la polaridad de muerte que se identifica cuando los gobiernos pierden su autonomía, porque el gobierno mexicano ya perdió su autonomía, ya no es un gobierno autónomo. La constituyente de 1917, que era un pacto social, está completamente acabado. A partir de 1992 hasta 2015, han hecho reformas que han destruido totalmente la estructura del proyecto del constituyente del 17. Y que no me digan que la iglesia ha sido siempre, o los curas, o los clérigos, han sido siempre retardatarios, porque los sentimientos de la nación, que
que aún tienen vigencia. Los escribió un cura, que es José María Morelos. Tenemos que ser razonables respecto también al desarrollo histórico y al desarrollo de la conciencia de nuestro país. Hoy somos 121 millones de mexicanos, de los cuales, según el investigador Julio Botvinnik, en su estudio Evolución de la Pobreza y Estratificación Social en México, la marca de 100 millones de empobrecidos está rota. ¿Por qué? Porque México, nuestro país, y nosotros con él, nos han metido en un molde, o un modelo de un sistema económico y político contrario a nuestros derechos nacionales y ciudadanos, derechos que nos permitirían un desarrollo más justo y digno como seres humanos. En las últimas 3 décadas, desde Carlos Salinas de Gortari en 1989, la mayoría de la clase política tecnocratizada en el neoliberalismo económico se ha dedicado a depredar con saña la riqueza de nuestros recursos naturales. Privatizan la tierra, el agua, todos los bienes públicos, la soberanía alimentaria, para empobrecernos y someternos más a base de migajas de programas asistenciales que someten a la mayoría del pueblo al Estado neoliberal. Esta estrategia, a partir de la desaparición de la ley de crédito, de la desaparición de las garantías sociales y que últimamente de las pensiones y las jubilaciones, es precisamente para ejercer un control más férreo que, como decía Freddy, no es únicamente a través de los medios de comunicación, sino a través de las migajas que distribuyen a base de los programas sociales. Quitan garantías, imponen programas para distribuir migajas de control. Entonces, es muy claro que la estrategia también está funcionando, y esa es la causa por la que una mayoría de 500 diputados puede votar en contra de los derechos sociales, en contra de las garantías sociales, como dice Marbella. Un Estado manejado por políticos también cada vez más ligados al crimen organizado, por el que el ejercicio del poder es más corrupto y violento. Hay un conflicto cultural y de concepción maquiavélica entre comillas, cuando en México y el mundo se concibe en la práctica política que el fin justifica los medios. Con esta forma de concepción y prácticas políticas, respecto a la interpretación de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, que quiere decir principio, qué casualidad que cuando leen a Maquiavelo, lo primero que ven, el fin justifica los medios. Hay que ver bien a Maquiavelo. Cuando habla del príncipe, no está hablando de principios de política, no está hablando tampoco de ética política, sino de prácticas políticas, de una propuesta de práctica política. Los políticos se apartan de todas las posibilidades con este concepto de que el fin justifica los medios, el poder. Los políticos ya no pueden apegarse a la ética, se tienen que apartar completamente porque el fin justifica los medios, romper con el paradigma del maquiavelismo y acceder a nuevas prácticas, tanto en materia electoral como en materia social basada en la ética. Desde que digan, no, es que el fin justifica los medios. Un compañero dice, es que en el amor y en la política todo se vale. Por favor. Si yo le digo a mi mujer que soy muy millonario, que tengo un avión y toda la cosa, y ella se casa conmigo por el avión y porque soy millonario, y luego veo que no tengo nada que... Entonces, el fin no justifica los medios, ni en el amor, ni en la guerra, ni en la política. De ninguna manera. Hay que decir la verdad. Para que haya cambios sustanciales en la política, tenemos que empezar a pensar como sociedad, como individuos inmersos en la diversidad, sobre todo como individuos con pertenencia, sobre todo no como individuos con pertenencia a un partido político alguno. Los partidos son una estrategia del sistema político-económico para subdividir a la sociedad en partes, y estas partes ignoren la realidad y verdadera división de clases que existe en la falsa competencia del poder por el poder, que estructura el modelo de sistema que profundiza cada vez más las desigualdades. Conste que estoy hablando de partidos políticos. En la etapa de lucha de la transformación por la que atravesamos, los partidos de alternativa tienen que ser movimentistas. Durante mucho tiempo el PRD decía, no somos un movimiento, pero movimientos de corrientes políticas. Morena nace como un movimiento
que luego se estructura como un partido, pero sigue siendo un movimiento de regeneración nacional. Entonces en Morena yo creo que coexisten dos proyectos, el movimentista y el partidista. La división de clases en la falsa competencia por el poder que estructura el modelo del sistema, que profundiza cada vez las desigualdades, es precisamente lo que tenemos que entender, que los partidos no representan a las clases sociales. El gobierno partidizado que crea a los pobres para sujetarlos a base de migajas, para legitimar su sistema electoral y político y económico desastroso. Un gobierno partidizado que regala televisores para el engaño y el control social y niega la seguridad del desarrollo económico y hasta los medicamentos en la clínica de mi pueblo. No puede ser bueno. No puede ser bueno. Lo de los televisores es una estrategia. Es una estrategia que le van a dar a los pobres que no tienen acceso a los canales de paga para que vean Televisa y TV Azteca, nada más. Los partidos movimentistas tenemos que reconocer la vergonzosa realidad de la división partidista en la que coexistimos, soslayando la división de clases sociales cada vez más profunda para combatirla y poder empezar a pensar como especie. Si no reconocemos que hay una división de clases, creo que no podemos pensar como especie, y como especie en peligro de extinción. Esto puede ser un poco más aventurado, pero hay que reflexionar. Tenemos que pensar como clases sociales. En este momento las multinacionales ya abolieron incluso la propiedad privada de los medios de producción, nacionales e internacionales. Y hay enormes cadenas que son propietarias de grandes consorcios transnacionales. Esto es pavoroso, es terrible. Los pequeños comerciantes que creen que pueden llegar a ser como Carlos Slim, que creen que pueden hacer como los grandes, están muy equivocados. Tienen que hacer memoria de lo que está sucediendo. Millones de mexicanos estamos indignados y puede decirse que el nuevo paradigma de la lucha de clases es entre indignados e indignos. Pero la indignación debe traducirse en participación política, organizada y consciente y responsable, contra las corporaciones y su poder desmedido que somete al empresariado nacional, a la clase política e impacta en cadena sobre la vida diaria de nuestros pueblos. En mi opinión, si somos 121 millones de mexicanos y no entendemos que una 121 millonésima parte de este país tan bello, de 1.984.375 kilómetros cuadrados de extensión que se llama México y 11.122 kilómetros de litoral tan rico y es nuestro, nos pertenece a todos y tenemos obligación de defenderlo, es que no nos valoramos como mexicanos. De ahí la importancia de lo que decía Marbella. ¿Cómo vamos a involucrar a tanta gente para que defienda su derecho? ¿Cómo vamos a...? Es que la gente no sabe que todo este enorme litoral y todo este enorme país tan rico y tan bello nos pertenece. Los pueblos más empobrecidos son los más fáciles de representar o que se dicen defender por sistema. Lo difícil es enseñarlos a defenderse y acompañarlos en esa defensa de sus derechos a la vida digna que nos pertenece a todos. Es muy fácil que Mario Renato, López Obrador digan: no, nosotros estamos con el pueblo, vamos a defender al pueblo, nosotros defendemos al pueblo. Hay que enseñarlos a defenderse. Nadie puede defender. López Obrador, si se enferma, no solo nos van a expropiar el petróleo, nos van a expropiar todo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, la participación ciudadana, y no confiar en la persona que dice: no, es que nosotros estamos con los pobres, nosotros defendemos a los pobres. Hay que enseñar a defender a los pobres y acompañarlos en la defensa de sus derechos, de la defensa de sus intereses. Hay un viejo mito maya respecto a una profecía nacida del choque entre las culturas mesoamericanas y la cultura occidental, violenta y depredadora, que nos impusieron desde hace 500 años. El Kushan Sun, el tejido de la vida. En este momento histórico
hasta el próximo 5 de febrero de 1917, al cumplirse los 100 años de nuestra tercer constituyente, seguiremos tejiendo los hilos de vinculación entre los yucatecos, así como entre todos los mexicanos indignados por la injusticia y la violencia que asola el país. El despojo de tierras y acuíferos, propiedades inalienables de nuestros territorios indígenas, el despojo de nuestras garantías sociales, como son los derechos humanos a la educación laica y gratuita, la salud, la vivienda y la especulación de las fuerzas de trabajo que impactan en la migración y el abandono de millones de adultos mayores sin jubilación ni pensión universal que dignifique económicamente la senescencia de todos los